Amigos, pues ya todos sabemos que la frontera de El Paso, Texas, frontera con Juárez, México, ya no es la misma. Antes por ahí cruzaban cientos, sino miles de migrantes todos los días. La patrulla fronteriza no se daba abasto y ahora ha cambiado radicalmente. ¿Por qué? Porque en gran parte el presidente de Donald Trump ha militarizado la frontera, ha considerado que hay una crisis migratoria, aunque sabemos que no la hay porque ya venía bajando en los últimos meses del gobierno de Joe Biden. Sin embargo, ha mandado cientos de nuevos soldados a vigilar la frontera, han aumentado la tecnología y han mandado hasta tanques de guerra para estar vigilando. En un reciente recorrido que hago por esa parte, nos muestran todo lo que se ha hecho y cómo ha cambiado radicalmente. Pero no todo mundo está de acuerdo con lo que se está haciendo. Algunos activistas del Paso, Texas, pues dicen que es una exageración, que la frontera no hay una crisis migratoria, que México no está en guerra para llamar realmente o para llevar vehículos, tanques de guerra a la frontera, como si estuviéramos en guerra con México, por ejemplo. Dicen los activistas que se oponen a la excesiva vigilancia, que es un gasto de cientos de millones que no son necesarios. Pero bueno, platiqué con Fernando García, él es el director de una importante organización, la Red Fronteriza para los Derechos Humanos, y me cuenta pues muchas cosas, entre otras cosas que también se están violando los derechos de muchos migrantes, porque parte de las nuevas medidas es que los soldados estadounidenses puedan detener físicamente a los migrantes, algo que estaba estrictamente prohibido. Ellos podían vigilar la frontera, pero no detenerlos. Para detenerlos estaban los agentes de la patrulla fronteriza. Todo esto ha cambiado. Escuchemos la entrevista con Fernando García, director general de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos en El Paso, Texas. Mira, yo creo que hemos llegado o encontrado ya dos momentos históricos en la frontera, algo que no habíamos visto quizás nunca. El primero es que el nivel de militarización de la frontera México-Estados Unidos llegó a un punto sin precedentes. Estamos hablando de personal armado, no solo de la patrulla fronteriza, que era la que tradicionalmente tenía la supremacía en términos del control fronterizo, sino tenemos actores, soldados estatales en el caso de Texas, y al menos 15,000 soldados federales en activo. Estamos hablando de tropas que están 24/7, que han sido entrenados para la guerra. Unidades completas han sido desplegadas en la frontera en los últimos 2 meses, incluido tanquetas, tecnología y demás. Entonces, creo que estamos en ese nivel de ser el tercera o cuarta frontera más militarizada del mundo, después de esos países que están en guerra como Rusia y Ucrania, Palestina y Israel. Estados Unidos está atrasito en términos del gasto fronterizo, en términos de militares y de tecnología de guerra y de soldados. Entonces, es algo extremadamente preocupante. Entonces, ese es el primer indicador de que algo está sucediendo en la frontera de una manera desproporcionada. ¿Se justifica? ¿Está la frontera tan peligrosa como para esto? Mira, nosotros, al menos que no sepamos realmente, y tenemos 30 años trabajando en la frontera, nosotros no hemos escuchado que Estados Unidos esté en guerra con México. Entonces, no hay, en ese sentido, no hay una justificación real y yo creo que mucho menos legal. Lo único que han basado este despliegue militarista tremendo ha sido en narrativas falsas y distorsionadas. Primero, que los migrantes son una amenaza a la seguridad nacional, que hay una invasión de personas. Hasta eso mismo, pongamos ese argumento ahí, de que hay una invasión de personas, eso mismo no se sostiene en términos de la realidad. Los números de migración y de personas cruzando las fronteras ahorita en la frontera México-Estados Unidos es el número más bajo históricamente. Entonces no hay razón para un despliegue masivo. Segundo, hablan de las drogas, de que el fentanilo viene y por lo tanto el despliegue se está dando entre los puertos de entrada, quiere decir en el río, donde está la malla ciclónica, donde están los muros fronterizos, ahí tenemos soldados. El 99% del fentanilo cruza por los puertos legales, trocas, aviones, barcos, y eso no ha tenido un incremento en términos de más estrategia, más tecnología. O sea que al final de cuentas estamos viendo un despliegue erróneo, que en todo caso si hay una guerra no es contra las drogas, y en todo caso es un juego, una decisión política que ha tomado, ideológica que ha tomado el gobierno de Estados Unidos.
Hay que recordar que Trump corrió una campaña basada en una agenda antimigrante, antirrefugiado, antiniños, antifamilias. Eso hay que dejarlo claro. De hecho, cuando él habla de la frontera, de personas malas cruzando la frontera, es una falacia, es una mentira. La verdad, la mayoría de la gente que viene aquí, el 90%, 95% que cruza la frontera, viene porque quiere estar con sus familiares, buscando una mejor vida, huyendo de violencias en nuestros países, buscando la protección, y algunos hasta vienen de desastres, huyendo de desastres naturales. O sea, es muy poquita la gente que puede estar conectada a cuestiones transcriminales, y eso lo hacen de una forma legal. A las personas que agarran y que arrestan en la frontera transportando drogas, la mayoría de ellos son ciudadanos de los Estados Unidos, no son necesariamente personas sin documentos. Entonces hay una interpretación falsa de la frontera, de la realidad, y la están transformando en una bandera política. Y es lo que estamos viendo que está haciendo Trump. O sea, no existe la realidad, sin embargo están creando una realidad artificial con soluciones artificiales y muy peligrosas, como el despliegue de estos soldados. El Paso, históricamente y hoy en día, es una de las ciudades más seguras de todo el país. El Paso es más seguro que la ciudad de Washington. Entonces no hay comparación, que digas que vienes con traje antibalas y todo protegido a El Paso, que hay menos crimen que en Washington, D.C., es realmente una exageración. Pero están tratando de presentar algo que no existe para justificar una agenda y un gasto, y ahí quiero insistir, un gasto desproporcionado. Acaban de aprobar 360 billones de dólares para la dichosa militarización de la frontera y la deportación de migrantes. Eso es, al final de cuentas, una decisión política, pero están gastando cantidades extraordinarias, mientras que gente se está quedando desempleada, mientras no hay acceso a salud y a la educación. Realmente estamos hablando de algo que no está relacionado con la comunidad y la realidad de los Estados Unidos. Mira, hablemos de dos situaciones y creo que son parte de la consecuencia de esto. La primera te la doy en forma de ejemplo. Estamos hablando de los años 90, 97 más o menos, Redford, Texas. Estamos a unos kilómetros de aquí del Paso. En ese entonces, Marines o marinos, soldados como los que están desplegando ahora, fueron desplegados para ayudar a la patrulla fronteriza en un despliegue táctico de apoyo nomás, decían ellos. Pues ahí hubo un incidente en donde un ciudadano de los Estados Unidos, Ezequiel Hernández, fue baleado y tiroteado por una brigada, por una unidad de estos soldados. Un ciudadano fue asesinado por los soldados. Vayámonos más adelante, el despliegue militar del señor Abbott en Texas, con el operativo Estrella Solitaria. Nosotros tenemos documentación tras documentación de violencia física, violencia verbal, tiroteos en contra de personas embarazadas por parte de soldados de la Guardia Nacional Tejana. Y ahora estamos hablando de ahora regresar a soldados de tiempo completo, preparados militarmente para la guerra, a venir a aplicar ley civil, ahora sí con la misión de detener migrantes, refugiados, niños y mujeres. Eso va a ser un desastre. Un desastre en derechos humanos, un desastre en violación a la Constitución de los Estados Unidos, la enmienda 3, la 4, la 5, la 6, realmente están ignorando la Constitución de los Estados Unidos. Pero creo que la segunda parte todavía aún es más grave. Hay una ley muy antigua que se llama el Posse Comitatus Act, la acta del Posse Comitatus, que prohíbe el despliegue de tropas activas en territorio de los Estados Unidos. O sea que este despliegue está rayando en lo ilegal e inconstitucional. Prohíbe esto porque no se puede desplegar tropas a menos que haya insurrección o rebelión, y ninguna de esas cosas están pasando entre el territorio de Estados Unidos, y se está violando esa ley, se están violando esos acuerdos legales dentro de Estados Unidos. Y estamos mandando soldados masivamente, estoy hablando de 15,000 soldados, y con la promesa de tener más, que no saben de ley migratoria. Nunca han sido entrenados sobre población vulnerable, niños, mujeres, personas que no hablan inglés o español, ancianos, refugiados. La patrulla fronteriza pasa por meses de entrenamiento y aún así comete violaciones de derechos humanos o derechos a la Constitución. Estamos en una situación terrible. Estamos en la antesala de lo que va a ser una gran crisis constitucional, pero también una crisis de derechos humanos, si no es que ya estamos en la frontera.
¿Se están sintiendo amenazados los grupos de derechos humanos en Estados Unidos en la actualidad? Desde luego. Hay una agresión sin precedentes. Hay grupos que han sido ya acusados legalmente de aquellos grupos que proveen, digamos, apoyo hospitalario, humanitario, que le dan de comer y agua a alguien que llegó a la frontera, están siendo acusados de acción criminal, de apoyar a criminales. Entonces hay casos como el caso de la Casa Anunciación y otros que ya están bajo ataque. Pero eso es un ejemplo nomás de algunos, o sea, es un ataque en contra de todos aquellos que hacemos derechos civiles y derechos humanos y trabajo humanitario. Estamos siendo ahorita el objetivo de la política agresiva y racista y antimigrante que impera en los Estados Unidos. Yo creo, más allá pues de las simpatías o antipatías a esta administración, la gente está viendo varias cosas. Estamos entrando en una recesión. Se está gastando dinero en perseguir enemigos invisibles que no existen. Lo único son familias migrantes y refugiadas. Se está gastando dinero en tanques de guerra, en soldados, en parafernalia militar. Y a la vez, mucha gente en Estados Unidos, republicanos y demócratas, están quedando sin trabajos, sin acceso a cosas muy básicas como la salud, la educación. Entonces yo creo que eso va a atraer la atención, o al menos la propia administración va a tener que reaccionar. Ojalá, espero, que entienda que este camino no es el camino de tener a una comunidad, a un país próspero, libre, exitoso. Las bolsas de valores están cayendo. Históricamente. ¿Verdad? Las comunidades migrantes, y no solo migrantes, las comunidades latinas, las negras, las mujeres, los grupos de transgénero, están con miedo y están siendo atacados. Entonces yo creo que va a haber una reacción de todos esos grupos y espero que haya sensibilidad, haya reflexión sobre que este no es el camino de ese país que se nos prometió a todos. Cuando digo todos, blancos, comunidades negras, latinos, un país extraordinario, excepcional y único porque era diverso, porque era inclusivo y era libre. Entonces es lo que está ahorita en juego, ¿no? Bueno, la controversia da para mucho más. Los activistas de zonas fronterizas como El Paso, como San Diego, como Tijuana, en ambos lados de la frontera, Ciudad Juárez también, desde luego aseguran que van a seguir vigilando muy de cerca y pues asegurarse de que no se violen los derechos de los migrantes cuando intentan cruzar, que si bien pueden hacer de manera ilegal el cruce, tienen derechos como seres humanos y se les deben de ser respetados. También pues van a seguir peleando para pues lograr que no se invierta tanto dinero, se gasten más que invertir tantos millones de dólares en la frontera cuando ellos aseguran que no hay una guerra y no hay una crisis migratoria y no es necesario gastar tantos y tantos millones en una seguridad que no es necesaria, cuando ese dinero, dicen ellos, puede ser utilizado de muchas otras maneras en la población estadounidense. Así las cosas de lo último en la frontera y de este último recorrido que acabo de hacer por la frontera de El Paso y Ciudad Juárez en pues esta parte que antes fue muy controversial por cantidad de migrantes que ahora entraban y ahora ha cambiado radicalmente.